Hola, queridos alumnos, muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el mito de la caverna. Para eso he decidido que vamos a ir haciendo una lectura del mito de la caverna. Os dejaré después ese texto en el aula virtual para que vosotros podáis ir analizándolo y demás. Y bueno, qué mejor manera que comprender la filosofía de Platón por medio de su alegoría más famosa, el mito de la caverna, que nos va a dar información desde el punto de vista de la teoría platónica, desde luego, de su epistemología, gnoseología, es decir, cómo conoce el ser humano, cómo debe ser los instrumentos, la ciencia para conocer, y también ontología, es decir, cómo es la realidad en la que estamos insertos. En fin, y en esta alegoría pues conseguimos encontrar toda esta filosofía condensada de Platón. Utiliza en este caso pues esta figura, el mito, bueno, pues para hacer llegar de manera más clara aquello que nos quiere comentar. Bueno, pues entonces voy a comenzar a leer. Como siempre, en este caso, o como casi siempre, el protagonista del texto es Sócrates. En Sócrates pone Platón pues, en su boca su teoría. Y en este caso está hablando con Glaucón, uno de sus discípulos, y le pregunta acerca del conocimiento y este tipo de cosas. Y dice así: después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y su falta de educación con una experiencia como esta. Lo va a decir, en este caso, en relación al conocimiento. ¿Cómo lo podemos comparar con la alegoría de la caverna? Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. Aquí tenéis la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Bueno, tenemos aquí a los presos que están encadenadas desde niños a la caverna. No le busquemos explicaciones raras de por qué están encadenados, pero cómo comen. Es un mito, es una metáfora, ni más ni menos, porque esta pregunta siempre me la soléis hacer. Sigo leyendo. Más arriba y más lejos había la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Aquí tenemos el fuego que brilla, esta luz. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Aquí tenemos el muro y el camino por donde circula gente. Me lo imagino. Imagina ahora que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Bien, van pasando, como veis, estos tipos por aquí, no sabemos con qué intención, van llevando estas figuras que, como veis, gracias al fuego de la hoguera, se proyectan contra el fondo de la pared. Y además, algunos hablan y otros no, por lo tanto aquí se produce reverberación, rebota el sonido y llegaría a los prisioneros. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros, pero son como nosotros. Pues, en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Es decir, la condición de estos tipos que están aquí encadenados, como podéis ver, es la misma que la de los seres humanos, es la misma en la que nosotros vivimos. Por lo tanto, de alguna manera, Platón nos está diciendo que vivimos engañados. Fijaos, aquí encadenados, y bueno, cómo van pasando por detrás, aquí está el promontorio con el fuego, y cómo se va proyectando, en este caso, estas sombras. Volvamos a la imagen principal. Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique, indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven necesariamente? Por lo tanto, lo que nos está diciendo en este caso Platón es que estas sombras que están viendo, estos sonidos que están percibiendo, bueno, cuando estos presos hablen entre ellos sobre la situación en la que están viviendo, considerarán que estas sombras, estas realidades, son la verdadera realidad, puesto que no han conocido ninguna otra cosa.
Es de toda necesidad, dice. Examina ahora... pues entonces si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven, necesariamente? ¿Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene frente a sí y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Efectivamente. Considerarían reales estas sombras y... fijaos, no es más que una proyección, en este caso, de la verdadera realidad que se encuentra tras ellos. Por lo tanto, viven en la ignorancia. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese eso? Que uno de ellos fuese liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? ¿Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son? ¿No piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Es decir, se libera a uno de los prisioneros. Pero el primer golpe de vista, acostumbrado a esta antigua realidad, pues no se creerá ni siquiera lo que está viendo y considerará incluso que es más real esas sombras que veía proyectadas. ¿Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le daría los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras de las que se le muestran? Así es. De hecho, estos prisioneros, acostumbrados a esta penumbra, a esta falta de luminosidad, cuando mirasen hacia la hoguera, pues tendrían graves dificultades y por lo tanto les resultaría más cómodo, les resultaría más sencillo mirar hacia aquello que tenían antes presente. ¿Y si a la fuerza se les arrastrara por una escarpada y empinada cuesta sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol? ¿No sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. No solo eso, sino que incluso si arrastrásemos fuera a uno de estos prisioneros, en opinión de Platón, tendríamos pues todavía más problemas con la luminosidad que tenemos en el exterior, por lo tanto tendríamos que ir habituándonos. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego, los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luz del sol, sin duda. Es decir, esta salida fuera de la caverna nos lleva a hacer un recorrido, como queda en este gráfico, progresivo. En este sentido nos está diciendo que el conocimiento de la realidad, el proceso de conocer, el proceso de aprendizaje es lento, es arduo, es trabajoso y es progresivo. Fijaos, primero la sombra proyectada, después estos mismos objetos. A pesar de eso, todavía tenemos que enfrentarnos a esta luz, pero ojo, tenemos fuera una realidad todavía más potente a la que iríamos acercándonos, como digo, de manera progresiva. Primero las cosas reflejadas, después las cosas en sí mismas. Miraremos después el firmamento por la noche, como dice Platón, y por último podríamos mirar directamente al cielo, una vez que nuestros ojos se acostumbrasen. Es decir, nuestra alma, como dice Platón, nuestra inteligencia, se acostumbrarse a este camino del conocimiento, que este camino no es más que la filosofía, la dialéctica que utiliza Platón para su conocimiento. Para adquirir conocimiento, perdón. Necesariamente, después de lo cual concluiría con respecto al Sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que después de todo esto arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto,
Respecto de los honores y elogios que se tributan unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? O más bien, no le pasaría como el Aquiles de Homero, y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre a soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y aquella vida. Así creo también yo, que precedería cualquier cosa antes de que soportar aquella vida. Es decir, a este preso liberado no desearía volver a su estado original. Ha conocido la verdadera realidad. ¿Por qué querría volver a ese estado previo? Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran a un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que le dijeran de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían? ¿Y si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Seguramente. Es decir, las personas que se han quedado presas, no reconocerían la sabiduría, en este caso, de la persona que ha salido. Es decir, el verdadero conocimiento no se reconoce de un primer vistazo, y eso también nos habla mucho, en opinión de Platón, de la figura del filósofo, como también es repudiado por el vulgo, por el pueblo ignorante. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista, como la morada, prisión, y la luz del fuego que hay en ella, como el poder del sol. Es decir, aquí estamos en la realidad sensible, el mundo sensible, que es una proyección del mundo ideal, en este caso, para Platón. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, es decir, esta subida que teníamos por aquí, en la que estamos con estas dificultades alcanzando el conocimiento, es la subida al mundo inteligible, al mundo de las ideas, donde está la verdadera realidad, en opinión de Platón. La realidad física no es más que una copia, una burda copia de esa realidad inteligible, que es acceso intelectual. A esta realidad accedemos por medio de los sentidos, a esta realidad accedemos por medio del alma o la inteligencia. Alma no es más que un anacronismo que utiliza Platón para hablar de inteligencia. ¿De acuerdo? Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Es decir, el sol que encontraríamos, que da vida, que conforma las estaciones, como nos decía, que nos permite ver todo, es la idea del bien en sí, es la idea superior, la idea suprema, la idea del bien en sí, no solo en un sentido de bondadosa, sino de algo que está adecuado al fin para el que está propuesto, algo que está ordenado, que funciona bajo el orden del logos, de la sabiduría. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, y que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de esta, y que en el ámbito inteligible es Señor y productora de la verdad y de la inteligencia. Es decir, si queremos acceder al conocimiento máximo, tenemos que dirigirnos hacia esta idea del bien, que es la que regula absolutamente todo. Comparto tu pensamiento en la medida que me es posible, responde Glaucón. Bueno, pues esto es todo. Espero que con esto hayáis podido comprender un poquito mejor la alegoría del mito de la caverna, que es muy bonito y, en fin, que os colgaré en aula virtual para que podáis analizar. Lo podéis encontrar en el libro de Platón, República, en este caso, en el capítulo, o bueno, en el libro séptimo. Bueno, recibid un cordial saludo, queridos alumnos, y nos vemos muy pronto. Adiós.